Un caballero francés recibe un golpe directo en el casco. El metal se le incrusta en el cráneo, pero sigue luchando. En el mismo campo, los hombres reciben heridas que deberían derribarlos al instante, pero no se detienen. Siguen avanzando hacia la línea inglesa como si no sintieran nada. Durante siglos, los historiadores lo llamaron valor. Escribieron sobre el coraje, sobre la caballerosidad, sobre el espíritu guerrero de la nobleza medieval. Pero esto es lo que esos mismos historiadores omitieron. Horas antes de que comenzara la batalla, un hombre en una tienda de campaña llenaba tazas y se las pasaba a una fila de soldados con armadura. Lo que había en esas copas cambió todo lo que creíamos saber sobre el caballero medieval. Esto debería preocuparte. En Agincourt, los franceses desplegaron entre 2.000 y 36.000 hombres. Los ingleses contaban con aproximadamente 1.500 hombres de armas y unos 5.000 arqueros de arco largo. Al final de esa tarde, más de 6.000 soldados franceses habían muerto. Los ingleses perdieron menos de 400. Pero las cifras ni siquiera son lo extraño. La fase de combate cuerpo a cuerpo de aquella batalla duró horas. En el barro hasta las rodillas, con una armadura de placas que pesaba entre 14 y 23 kilos, en el frío de octubre. La fisiología del ejercicio moderna considera que ese tipo de esfuerzo equivale a un rendimiento físico máximo sostenido. Muchos de los caballeros franceses ya habían sido alcanzados por flechas, incluso antes de que comenzara el combate cuerpo a cuerpo. No se detuvieron, siguieron caminando hacia adelante. ¿Qué mantenía esos cuerpos en movimiento cuando todas las leyes físicas indicaban que deberían haberse desplomado? Para entender lo que estaba sucediendo en ese campo, hay que volver a la tienda de campaña. El caballero medieval no iba solo a la guerra. Todo señor mantenía un séquito, y dentro de ese séquito había un puesto permanente y asalariado, el barbero cirujano. Cabalgaba con la columna, llevaba un maletín de cuero. Dentro de esa caja había una farmacia, no improvisado, no experimental, institutional, construido a partir de recetas heredadas a través de siglos de tradición médica monástica, textos médicos árabes que habían llegado a Europa a través de Toledo y Salerno, y literatura farmacológica griega que nunca había desaparecido por completo del mundo mediterráneo. Los suministros se compraron al por mayor. Los vasos se llenaron según un cronograma vinculado al calendario de la campaña. El caballero no estaba tomando una decisión personal, estaba siendo preparado por un sistema. Y ese sistema era mucho más antiguo y mucho más sofisticado de lo que nadie te ha enseñado. Lo primero que había en esas tazas era opio. El papaver somniferum se cultivaba en toda la cuenca mediterránea desde antes de la fundación de Roma. Su extracto narcótico se obtenía de las vainas inmaduras. Los compuestos activos son la morfina y la codeína, que actúan directamente sobre los receptores muopioides del sistema nervioso central. El efecto clínico es muy específico: elevación del umbral del dolor, supresión de la respuesta de miedo agudo, disociación entre la sensación de dolor y la reacción del cuerpo ante él. Un caballero que hubiera consumido opio antes de la batalla percibiría una herida de espada como presión en lugar de agonía. Seguiría luchando a pesar de las lesiones que derrumbarían a un hombre sin medicación. El cirujano italiano del siglo VI, Teodorico de Luca, documentó su uso explícitamente. El vino opiáceo era una práctica habitual, pero la dosis debía ser exacta. Si era muy poca, el dolor aparecía en medio de la pelea. Si era demasiada, el hombre dejaba de respirar bajo su propia visera. La segunda sustancia era el beleño. Hyoscyamus niger crace de forma silvestre en toda Europa. Fue catalogado por Dioscórides, un médico militar romano cuyo texto de referencia farmacológica siguió siendo la máxima autoridad médica durante 15 siglos después de su muerte. Sus compuestos activos son la iosciamina y la escopolamina, ambos alcaloides tropánicos. Producen analgesia disociativa, aumento de la frecuencia cardíaca, supresión del reflejo de deglución y una agitación agresiva sostenida que en dosis controladas se traduce en la capacidad de seguir luchando cuando el cuerpo ya debería haberse apagado. Se han encontrado semillas de beleño en yacimientos arqueológicos medievales de todo el continente. Crecía en los jardines de los monasterios. No era una planta exótica, estaba allí porque llevaba siglos allí. La tercera sustancia era la mandrágora. Mandragora officinarum produce la misma familia de alcaloides tropánicos, atropina y escopolamina, pero en una proporción ligeramente diferente. Los cirujanos medievales combinaron los tres ingredientes en una sola preparación. Tenía un nombre. Tenía una receta escrita. Y esa receta había estado circulando durante más de un siglo antes de Agincourt. La preparación se llamaba duale. Está documentada en manuscritos médicos ingleses del siglo XIV. La receta se conserva: jugo de beleño, jugo de cicuta, jugo de amapola, vinagre y vino. Fue diseñado como anestésico quirúrgico, pero los mismos ingredientes, en dosis más bajas, administrados horas antes del combate en lugar de minutos antes de la amputación, producirían algo muy específico.
Un hombre cuyo umbral del dolor había sido elevado químicamente. Un hombre cuya respuesta al miedo había sido suprimida farmacológicamente. Un hombre cuyo sistema nervioso funcionaba con una mezcla de compuestos que la institución había estado perfeccionando discretamente desde la primera cruzada. Y el vino no era solo una bebida, era el vehículo de transporte. El opio se disolvía en él, el beleño se maceraba en él. La raíz de mandrágora se machacaba en él. Lo que el caballero bebía antes de la batalla no era valor, era química aplicada, administrada por un especialista entrenado, por orden del hombre al que servía. Ahora, comprime todo eso en un solo cuerpo. Un soldado de la milicia de Agincourt. Su sistema nervioso transporta morfina y codeína provenientes de la amapola. Sus receptores periféricos del dolor están suprimidos por alcaloides tropánicos del beleño y la mandrágora. Su nivel basal de ansiedad se ha reducido químicamente con etanol. Lleva puesta una armadura de placas de 18 kilos en el lodo de octubre. Ha estado caminando desde amanecer. Una flecha de arco largo ya le ha atravesado la cota de malla a la altura del hombro. Él no se detiene. Esta no es una historia de valentía. Esta es una historia sobre lo que una institución puede hacerle al sistema nervioso humano cuando ha tenido siglos para practicar. Los cronistas que presenciaron este suceso lo describieron con asombro. Lo llamaron la furia de la nobleza. Lo llamaron la locura de la carga. No tenían otro idioma para describir lo que estaban viendo. Jean de Wavrin estuvo presente en Agincourt. Documentó cómo los hombres de armas ingleses abatían a los caballeros franceses, que seguían avanzando a pesar de las heridas visibles en la cabeza y el torso. El cronista borgoñón Enguerrand de Monstrelet describió la fase de refriega como una matanza perpetrada contra hombres que no se negaban a caer. Esos cronistas describieron el efecto con precisión. Lo que no identificaron fue la causa. Vieron a hombres que, a pesar de sufrir heridas catastróficas, permanecían en pie. Lo atribuían a la nobleza de sangre, a la ferocidad hereditaria de la clase guerrera, a algo inherente al cuerpo aristocrático que lo diferenciaba de los hombres comunes. Y aquí es donde la historia da un giro que nadie en esa tienda de campaña, ni nadie en esas crónicas, podría haber anticipado. Porque 600 años después, los científicos regresaron a esos mismos cementerios, y lo que encontraron desmanteló por completo los cimientos de esa creencia. La investigación de ADN antiguo realizada en enterramientos europeos medievales durante las décadas de 2010 y 2020 ha dado como resultado un hallazgo que cambia por completo el panorama. Un estudio histórico publicado en Nature en 2022, basado en cientos de genomas medievales secuenciados de Francia, Inglaterra y los Países Bajos, llegó a una conclusión clara. La distinción genética entre la aristocracia medieval y el campesinado medieval era insignificante. El caballero y el hombre que araba su campo pertenecían a la misma población. No pertenecían a un linaje aparte. No existía distinción biológica. El caballero era un lugareño del mismo valle, que había sido seleccionado, entrenado, equipado con armadura y preparado por una institución. Esa institución fue la diferencia, no la sangre. Y la huella genética que va desde esos mismos cuerpos hasta las personas que viven hoy en esas mismas regiones es, en la mayoría de los casos, estadísticamente ininterrumpida. Los estudios genéticos a gran escala de las poblaciones europeas actuales, que se basan en decenas de miles de genomas secuenciados de biobancos regionales, han establecido una continuidad directa y rastreable entre las poblaciones medievales y las poblaciones modernas que viven en las mismas regiones. Los haplogrupos del cromosoma y documentados en enterramientos del siglo XV, incluido el R1b, el linaje paterno dominante de Europa Occidental, se encuentran con alta frecuencia en hombres franceses e ingleses actuales. Subclados específicos, rastreados mediante ADN antiguo, se han relacionado con descendientes vivos en las mismas regiones geográficas donde se excavaron los enterramientos originales. La línea no se rompió, ni durante la Guerra de los 100 Años, ni durante la Peste Negra, ni durante el fin del feudalismo. El arsenal farmacológico que el barbero cirujano llevaba consigo en Agincourt se había ido reuniendo a lo largo de 3 civilizaciones y 2 milenios antes de que abriera su maletín de cuero en aquella tienda de campaña en el norte de Francia. La institución desapareció, la química existía antes, la amapola sigue creciendo, el beleño sigue floreciendo en la misma tierra, y los descendientes de los hombres que bebieron aquella copa siguen recorriendo los mismos valles.